Cada era dura aproximadamente 2650 años, si no me equivoco. Después lo vemos exactamente en el video que vamos a ver. Entonces, la era de Piscis duró este tiempo. La era de Aries fue aproximadamente hace unos 5300 años. Y la era de Tauro, pues aproximadamente unos 7600 años. Aproximadamente, estas no son fechas exactas. También hay unas constelaciones más largas que otras. Y eso hace que haya incluso periodos vacíos donde no hay, la Tierra está apuntando entre dos constelaciones donde no hay un lugar definido específico de una constelación, son espacios vacíos, pero se maneja convencionalmente pues, por todo este año, todo este disco en 12 constelaciones. Esta es la época en que vivieron los egipcios y tuvieron su desarrollo de civilización que hicieron para hacer una pirámide que hicieron ellos. Si ahorita el paso de nivel que están haciendo ahí en el de integración lleva casi 2 años de trabajo y no han podido terminar, aquí tenemos grúas, tenemos tecnología, tenemos máquinas hidráulicas, etc. Ya no digamos cuánto se necesitó para levantar esas pirámides. Una civilización muy avanzada cuya tecnología no nos ha llegado o se perdió y la desconocemos. Ellos estuvieron existiendo bajo la era de Tauro. Bajo la era de Tauro. Después hubo un faraón que se llamó Akenatón o Amenofis IV, pero después él se cambió el nombre a Akenatón y fue el primero que tuvo una idea nueva, que no la había tenido nadie, que solo existiera un dios. Y entonces vino él y decretó que todos los demás dioses quedaban abolidos, Amón, Tot, Isis, Nut, etcétera, etcétera. Todos los dioses griegos quedaban abolidos y solo iba a existir el dios Atón, y él lo identificó como el disco solar. Hay unas representaciones de unas vacas con cuernos y que entre los cuernos está el sol. Entonces vino este faraón y tuvo la idea del primer monoteísmo. Y lo que pasó es que se llevó la capital de Tebas en Egipto, se la llevó a otra ciudad nueva que construyó él, que le llamó Angetatón u Horizonte de Atón, actualmente conocida por los árabes como Amarna. Y se dice, entre algunos pensadores, entre ellos Sigmund Freud, él escribe un ensayo que se llama Moisés y la religión monoteísta, sumamente interesante, y él llega a la conclusión que la religión de los hebreos sale, del judaísmo sale del primer monoteísmo del faraón Akenatón, y que el faraón Akenatón existió al final de la era de Tauro, y que Moisés era o un funcionario del gobierno de Akenatón o era un sacerdote de la religión egipcia, porque dentro del judaísmo se conservan bastantes elementos de la religión antigua de los egipcios, entre ellas la circuncisión. No es una práctica original de los hebreos, es egipcia, la circuncisión, la amputación del prepucio de los bebés varones. Entonces, de los hebreos viene Moisés y posiblemente se lleva un grupo porque este faraón Akenatón lo mataron porque no le convenía a la economía que solo hubiera un dios. Todo lo que fabricaban estatuillas de los demás dioses, todos los demás sacerdotes de los otros dioses quedaron sin trabajo, entonces no les convenía. Lo mataron, pusieron al hijo de él de faraón, que es el que encontraron la tumba en 1925, si no me equivoco, el faraón famosísimo Tutankhamón, que significa imagen, vida, Amón. Imagen viva de Amón, o Amon-Ra, que es el sol. Imagen viva de Amón. Originalmente se llamaba Tut-Atón, que era el dios, el dios del papá de él, del faraón Akenatón, el dios único que quería que existiera nada más. Pero después lo ponen a él, matan a los propios sacerdotes, matan al faraón Akenatón, sube su hijo Tutankhamón, que solo vivió como 18 años y es la única tumba que nos ha quedado más o menos entera porque ya estaba saqueada, le faltaban muchas cosas. Y por eso sabemos algo de esa historia, ¿verdad?
quién fue el padre de él, etcétera, etcétera. Después, con el advenimiento de Moisés y la fundación de la civilización o del pueblo hebreo, aquí pasamos a la era de Aries. ¿Y qué pasó? La conquista de la tierra de Canaán por parte del pueblo hebreo, la extinción de bastantes pueblos, porque toda esa zona ya estaba poblada, pero los hebreos entraron y conquistaron ellos. Y hay un pasaje en el libro del Éxodo, cuando viene Moisés bajando con las tablas de la ley, se da cuenta que los hebreos se habían hecho un becerro de oro, que era el toro apis de los egipcios. Recuerden que los hebreos venían de un éxodo de Egipto. Entonces, el antiguo dios de los cananeos se representaba también por un toro, que era el dios El. Y ahí se habla, ya los estudiosos de la Biblia pues hablan de que lo que Moisés quería era una transición del dios original egipcio, el que se representaba con un toro, la era de Tauro, a la era de Aries, la siguiente era. Entonces viene él, se enoja y les avienta las tablas, porque en la era de Aries ya Dios ya no se iba a representar con ningún animal ni ninguna figura antropomórfica. Era el concepto de Dios, de Moisés, iba a ser totalmente superior, iba a ser inmaterial. Dentro de todo esto tenemos la historia antigua del pueblo hebreo, ¿verdad? El surgimiento de los jueces, pero pueden leer el libro de los jueces, el surgimiento de los primeros reyes, está en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas, y los profetas, y al final Jesús aparece en la era de Piscis. Moisés fue el avatar de la era de Piscis. El avatar de la era de Tauro, pues no está muy claro. Eso está en la religión de los egipcios, que se perdió. Muchas cosas que se perdieron. Pero Jesucristo es el avatar de la era de Piscis. ¿Por qué? Él viene y multiplica peces y panes para darle de comer a la gente. Los cristianos se identificaban originalmente con un pez por la palabra en griego que es ictus, que significa pez. Pero es un acrónimo de Iesous Crestos. Ya hemos hablado que es un Cristo. Crestos Theouis Unus Soter. Jesucristo, Hijo del único Dios. Es un acrónimo en griego. En griego se así, para que vean. Tau, la U es algo así, y la S es así. Ictus. En el libro de física sale el alfabeto griego, y lo usamos mucho. Pues. Entonces, la alineación del planeta, de nuestro planeta, o a dónde está apuntando este movimiento del planeta, que es sumamente sutil, dura 26.000 años y centavos en hacer todo este movimiento, es lo que produce, a su vez, el advenimiento de avatares, de una era en específica, de maestros, de cambios en la humanidad. Aquí pasamos de una idea politeísta de la divinidad a una idea sumamente monoteísta, a una idea paternalista de Dios. Eso es lo que Jesús vino a... Es uno de los cambios que Jesús trajo. Dijo él, no vengo a abolir la ley y los profetas, vengo a darle perfección. Y a su vez, terminando la era de Piscis, es el advenimiento de la era de Acuario. Y el avatar de la era de Acuario es el venerable maestro Samael Aún Beor, que implicaba el advenimiento de un avatar de una nueva era, otro despertar de la humanidad, otra oportunidad.
Aquí, sin duda, los egipcios, el mismo maestro Samael decía que los egipcios habían sido de esta humanidad que, digamos, que compartimos ADN con ellos, habían sido de las civilizaciones más avanzadas, que habían logrado, el sol había logrado una cosecha espiritual de hombres, verdaderos hombres autorrealizados, muy grandes, muy buenas. En la era de Aries se dio otra buena cosecha de hombres. Tenemos a los profetas, tenemos a los jueces, tenemos a algunos reyes, como el rey Salomón, un ser muy trascendido. Y en la era de Piscis tenemos también maestros que han venido, y el máximo de ellos, el maestro Jesús el Cristo. Dentro de la era que estamos viviendo actualmente, el que tenía la misión de volver a poner en circulación el conocimiento gnóstico, que a su vez es una sabiduría que viene quizá más antes que los egipcios, pero él la vuelve a poner en circulación, como lo hizo a través de libros, a través de conferencias, a través de mensajes. Pues él utilizó incluso la radio, hay incluso películas, videos que se tomaron a raíz de que el maestro necesitaba divulgar cómo iban a hacer la liturgia gnóstica, las prácticas, todo eso está en los libros de las técnicas necesarias para el despertar de la conciencia: la meditación, la transmutación de las energías, la recordación de las vidas pasadas, etcétera, etcétera. Y todo es en pro del mismo objetivo, que la humanidad despierte la conciencia. Se puede despertar la conciencia a partir de la meditación, la vida y la imitación de las enseñanzas del Maestro Jesús el Cristo, también del Maestro Samael. Y incluso los hindúes, ellos en cierta era también tienen a su propio maestro, que es el Maestro Buda. Más o menos en este periodo, un poco antes al final de la era de Aries, el maestro Buda. Y el maestro Samael decía que Buda y el Cristo se complementan, y es cierto. Incluso hay unos autores que afirman que Jesucristo estudió en la India muchas enseñanzas del maestro Buda, y parte de eso es lo que él predicó en su tierra, en Canaán, que de ahí se ha derivado a todo el resto del mundo. Nuestro cristianismo, a su vez, es una derivación de las enseñanzas del Maestro Jesucristo. Y hoy vamos a ver esto en un video animado hoy que ya lo vimos así, muy teóricamente, lo vamos a ver